Y por otro lado... doctora Aranda, sí. Permítame por favor una interrupción. Sí, cómo no, el dictamen al cual usted está haciendo referencia es el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia. Sí. Nosotros antes de aprobar algo necesitamos escucharla, precisamente, entiendo, por las observaciones que ustedes van a plantear el día de hoy. Ciertamente, hacemos la corrección, señora Presidenta, es la Comisión de Justicia. Y por otro lado, el mismo Poder Judicial, a través de su sala plena, tiene una propuesta legislativa que ya ha ingresado al Congreso relativo a la Autoridad de Integridad y Control. Creo que en esencia, señoras y señores congresistas, señora Presidenta, la posición nuestra se sustenta fundamentalmente en que toda modificación legislativa, en este caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que tomar en cuenta principios que son fundamentales y en relación a la actividad judicial. Este principio de autonomía de este poder del Estado y de la independencia de los jueces. ¿Por qué es importante que el órgano de control siga siendo de carácter interno? Nosotros consideramos de que los magistrados del Poder Judicial hacemos una labor sumamente importante, tenemos que resolver los conflictos, tenemos una responsabilidad muy alta, de tal manera que tenemos que tener la tranquilidad y tenemos que defender la independencia que tienen que tener los jueces. Los jueces no pueden estar sometidos a ningún tipo de interferencias externas o internas para poder desenvolverse de acuerdo a las responsabilidades que se les ha conferido. Por eso es que nosotros creemos que todo cambio relativo, en este caso, al órgano disciplinario que es tan importante en el Poder Judicial, tiene que pertenecer y tiene que nacer en el mismo Poder Judicial. Las propuestas del Poder Ejecutivo consideran que quien dirija la política de control sea una persona externa al Poder Judicial, que incluso no necesita ser abogado, simplemente que tenga conocimientos de gestión judicial. Para nosotros no nos parece conveniente que sea así, en la medida que quien tenga la representación, quien lidere esta organización disciplinaria, tiene necesariamente que ser magistrado, porque está supervisando, controlando, realizando acciones de prevención precisamente a estas personas que administran justicia y a los auxiliares jurisdiccionales que apoyan la labor. De tal manera que cualquier persona que tenga que liderar el control disciplinario, nosotros consideramos que necesariamente tiene que ser magistrado, que es el conocedor de la actividad jurisdiccional para que dé las políticas que sean necesarias a su institución. Por eso es que la Sala Plena ha considerado que quien presida el órgano disciplinario sea un juez o jueza de la Corte Suprema y no, como propone el Poder Ejecutivo, una persona ajena a estos quehaceres judiciales. Por otro lado, la posición de la Sala Plena de la Corte Suprema en relación a estas propuestas coincide, sí, en que quienes hagan las investigaciones, quienes hagan las actividades de tipo de control, sean jueces que van a tener la especialidad contralora, los jueces contralores. Va a ser una especialidad, estamos de acuerdo. Nosotros, en realidad, no obstante tener una norma específica en ese sentido, en la sede principal del órgano de control nos hemos dedicado a la tarea disciplinaria en exclusividad, de tal manera que la función contralora va a ser eso, magistrados dedicados a tiempo completo a evaluar, a supervisar, a realizar acciones de control. Por eso es que sí estamos de acuerdo con los jueces contralores. No obstante, los jueces contralores, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, son personas que desde el inicio hasta el final de la carrera van a dedicarse a la actuación disciplinaria. En esa parte nosotros disentimos porque quien haga tema contralor lo va a hacer por un periodo que consideramos que puede ser por 6 años, pero en un periodo posterior tiene que hacer función jurisdiccional, porque quien es juez, en esencia, debe resolver conflictos y por eso decimos, será contralor un periodo predominante de 6 años y luego irá a hacer función jurisdiccional por un periodo de 2 años.
hemos notado que existen unas críticas en considerar que los jueces no deben evaluarse a sí mismos, porque se cree de que nos protegemos y se habla mucho de la frase de que el otorongo no come otorongo. Pero esto debe ser analizado teniendo en cuenta otros aspectos. En la Oficina de Control de la Magistratura actualmente nosotros contamos con un ente ajeno al Poder Judicial que es denominado a los representantes de la sociedad civil. Existe una ley desde el año 2004 que crea la participación de abogados ajenos al Poder Judicial, que son los representantes de la sociedad civil. Y esta actividad que realizan estos abogados de afuera es precisamente controlarnos a nosotros, a quienes hacemos tarea contralora. Estos señores de la sociedad civil pueden impugnar nuestras resoluciones contraloras, acompañan a la visita, pueden estar supervisando el trabajo que nosotros hacemos, pueden revisar los expedientes disciplinarios, de tal manera que sí es verdad que nosotros jueces vamos a supervisar a nuestros pares, pero a la vez somos fiscalizados por abogados de afuera. Esto lo tenemos en la actualidad. Parece que no se conoce mucho. En verdad no se ha implementado a nivel nacional por falta de presupuesto. Por eso es que recogiendo esta experiencia, la Sala Plena ha considerado en la propuesta que les alcanza a ustedes, señoras y señores congresistas, que el órgano de control, que se va a llamar después Autoridad de Integridad y Control, no solamente va a actuar solo, sino que tiene que tener la participación de estos abogados de la sociedad civil, que son abogados que vienen de la elección de los colegios de abogados, de los decanos, y también de un magistrado de la Corte Suprema cesante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a jueces controlando a magistrados y auxiliares, pero a la vez estos jueces contralores supervisados por representantes de la sociedad civil, que nosotros ahora ya lo venimos aplicando y que lo hemos recogido en la propuesta que estamos alcanzando. Por otro lado, queremos hacer presente a ustedes, señoras y señores congresistas, que es importante que tengan en cuenta este tema que le llaman gestión de riesgos. Se dijo mucho a partir del mes de julio, más o menos, en que se conoció y se difundieron audios de los denominados CNM audios, que habían jueces vinculados a actos de corrupción y que este accionar completamente negativo trascendía la esfera del ámbito del Poder Judicial e incluso involucraba a otros estamentos, a gente de la actividad privada, del Consejo anterior de la Magistratura, y que más o menos se habían organizado para cometer una serie de actos que lindan en el ámbito del delito. Y bueno, se quiso decir de que esto prácticamente era responsabilidad del órgano de control. Creo, señoras y señores congresistas, señores invitados, que esta apreciación no es correcta, en la medida que el órgano de control en esencia tiene como función velar por el correcto funcionamiento de jueces auxiliares en el cumplimiento de sus deberes de función. Los jueces tienen que ser diligentes, tienen que ser imparciales, tienen que ser honestos, tienen que ser cumplidos de sus tareas, pero no podemos pensar que un juez pueda estar involucrado en actos delictivos formando parte de una organización y que eso lo tiene que saber el órgano de control. Y que como la oficina de control no supo eso, entonces la oficina de control ha fracasado, la oficina de control no ha funcionado. Eso, digo, no es así y tampoco podría considerarse de que con un nuevo ente disciplinario ya no se van a presentar estas situaciones. ¿Y por qué razones? Porque cuando se producen estas situaciones, que pueden ser actos de corrupción y que están en el tema penal, en lo ilícito, quien es titular de la acción penal es el Ministerio Público. Quien es el encargado, de acuerdo a la norma constitucional, es la Fiscalía. A la Fiscalía le corresponde, a la Fiscalía de Prevención del Delito, le corresponde descubrir este tipo de actos. Por eso es que, en el caso de la Corte Superior del Callao, debido al pedido que hizo la Fiscalía y autorización que le dio el juez penal, es que fue posible
que se pudieran interceptar llamadas, que se puedan poner agentes encubiertos, que se pueda hacer seguimientos, grabaciones. Esa no es tarea del órgano de control. Reitero, enfatizo, porque a veces estamos confundiendo las cosas y pensando que es cuestión simplemente de personas que integran el órgano de control. Lo que nosotros sostenemos es, sí, el órgano de control, o uno nuevo que se cree, tiene que tener la colaboración directa del Ministerio Público para que en el caso puedan suceder hechos similares, haya una actuación más fluida, más coordinada y ahí se puedan descubrir estos hechos, porque si no estaríamos hablando de actuaciones ilegales. Los jueces de control no pueden autorizar directamente a la policía o a gente especializada en seguimientos, en interceptaciones, a que estén averiguando qué está haciendo un juez, que probablemente esté comprometido en actos ilícitos, porque eso es ilegal. No se pueden hacer ese tipo de actuaciones. Por eso es que creo que esa es una deficiencia que tiene la propuesta del Ejecutivo, que me parece que la repite la de la Comisión de Justicia, pero en la propuesta que alcanza el Poder Judicial sí ha tomado en cuenta que, si bien es verdad, pueden haber personas que hagan este trabajo, que pueden pertenecer a la policía, tienen definitivamente que tener la coordinación con el Ministerio Público para que, repito, previa solicitud, pedido y aceptación del juez penal, se pueda hacer este tipo de intervenciones que lleguen a descubrir actos ilícitos. Pero otra cosa que también es importante, nosotros con toda la experiencia que tenemos en el órgano de control, nos hemos dado cuenta de que existen algunos magistrados, algunos auxiliares jurisdiccionales que verdaderamente tienen este tipo de comportamientos absolutamente reprobables, de estar vinculados con delitos, coimas, involucrados con pedir favores, exigencias de diferente naturaleza, porque creo que también no ha habido una correcta selección de magistrados. Por eso es tan importante que ahora que se implemente la Junta Nacional de Justicia, se trate de personas que verdaderamente puedan seleccionar a aquellos que van a formar parte del Poder Judicial, pero que tengan comportamientos éticos, una probada trayectoria, una calidad moral a toda prueba, para que no se estén presentando este tipo de situaciones. Porque si siguen ingresando personas que no tienen vocación, que no tienen formación, que pueden ser proclives a cometer ilícitos, vamos a repetir lo mismo, quien esté al frente de la nueva autoridad de control. Entonces sí es importante tomar en cuenta. Sí, señora permítame, por favor, presidenta. Discúlpeme, queremos dar la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien ya se incorpora a nuestra sesión. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Puede continuar. Bien, gracias, señora presidenta. Bueno, decía que esto de la selección de los jueces también es muy importante y tiene que tomarse en cuenta para que quienes conformen el cuerpo de magistrados en el Poder Judicial sean verdaderamente las personas llamadas a integrarlo. Por otro lado, el Poder Judicial, a través de la Sala Plena, también considera de que el órgano de control tiene que hacer trabajo preventivo, tiene que no solamente dedicarse a las sanciones, sino que tiene que implementar las políticas necesarias a efecto de que sus jueces y sus auxiliares jurisdiccionales sean las personas más idóneas para hacer el trabajo. Creo, señora presidenta y distinguidos asistentes en esta oportunidad, de que el Poder Judicial tiene una tarea muy importante, pero que por sobre todas las cosas lo que se requiere es tener voluntad efectivamente de cambiar, de apoyar al Poder Judicial, porque tenemos una serie de limitaciones y en el tema de control con mayor razón es muy importante que los jueces contralores tienen que tener dedicación exclusiva, no como ahora que en muchas cortes solamente existe un magistrado contralor para evaluar toda la actividad disciplinaria de la Corte y por eso es que también hay una serie de reclamos de parte de los usuarios. Nosotros estamos comprometidos en que efectivamente el órgano de control tiene que ser fuerte para que el servicio de administración de justicia mejore.
La población usuaria del servicio de justicia se queja mucho del retardo. Una de las mayores reclamaciones que tiene el Poder Judicial es que los procesos judiciales duran demasiado, que no se resuelven, muchas veces también con imparcialidad, pero creo que este tema también tiene que ser abordado. Para mejorar la función disciplinaria hay que tomar en cuenta la elevada carga procesal que tienen los jueces, hay que pensar en otros mecanismos de solución, pero por sobre todas las cosas, ya para finalizar, debo decirles de que nuestra posición siempre va a ser en que el órgano disciplinario tiene que seguir siendo interno, tiene que ser reforzado y además tiene que tenerse en cuenta que quien lidere al órgano de control tiene que ser un juez que pertenezca al Poder Judicial. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Aranda. Doctor Lecaros. Señora Presidenta, muy breve respecto a este asunto relativo al órgano de control. Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como poderes del Estado, tienen que tener absoluta autonomía. Yo pregunto, y les pregunto a ustedes, señores congresistas, ¿permitiría el Congreso que en la Comisión de Ética, que la Comisión de Ética sea presidida o integrada por personas que no son congresistas? No, ¿verdad? Igual nos pasa en el Poder Judicial, es exactamente igual. La Comisión de Ética del Congreso equivale al control interno del Poder Judicial. Gracias. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Casualmente el comentario que ha hecho el doctor Lecaros es muy oportuno. Sin embargo, hay instituciones ajenas al Congreso de la República que lo que han sugerido es que tiene que haber otro comité de notables para que conformen una comité de ética no integrada por congresistas, sin haber participado nunca en un partido político, sin saber qué es la labor congresal, y por eso que en nombre de la autonomía también del Congreso de la República, nosotros esos proyectos de algunas personas que creen que esa es la solución, están equivocados. La solución está en buscar cada uno, y ahí sí hay responsabilidad de los partidos políticos, los mejores representantes, lo que ha dicho la doctora casualmente. Ahí radica, creo yo, el quid del asunto. Tenemos que ser mucho más estrictos en la selección de quienes llegan, acceden a estos puestos que tienen luego una, repercusión en la ciudadanía. Congresistas, jueces, nuestras decisiones repercuten. Entonces, es la obligación del partido político. Para nosotros ahora resulta indispensable ser mucho más estrictos en la selección de los candidatos. Cualquiera no puede llegar quitándole el puesto o habiendo pagado más plata o haciendo una serie de triquiñuelas. No, aquí tienen que llegar personas probas realmente que lleguen con transparencia a hacer el servicio que nos ha delegado la nación. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Congresista Arana, y muy breve y sobre el punto, por favor. Sí, presidenta. Presidenta, la percepción que tenemos legisladores, muchos en todo caso, si no todos, y la ciudadanía es que la OMA le ha fallado al país, ¿no? Y en ese sentido, el que haya una propuesta que plantea que efectivamente la OMA, en este caso la creación de la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial, puede estar conformado por miembros que no son precisamente del Poder Judicial, es un tema que además ha sido parte del debate de la reforma del sistema de justicia que hemos tenido en esta comisión en relación al tema del referéndum, ¿no? Cuando el doctor Lecaros manifiesta que si permitiría el Congreso que su comisión de ética esté conformada por otros representantes, quisiera informarle, porque evidentemente no conoce la información, que durante casi un semestre hemos discutido aquí en la Junta de Portavoces y hemos desactivado la Comisión de Justicia, justamente por las fallas que la Comisión de Justicia, de la Comisión de Ética, tenía. Y ha estado desactivada, porque esa comisión se convirtió en la comisión de blindaje y de impunidad, y se convirtió en la comisión Congresista Arana, no estamos en debate todavía, no, así que si era una interrupción. Solo una interrupción para informar al doctor Lecaros que efectivamente en el Congreso. Por favor, porque todavía no abrimos el debate. De acuerdo, gracias, presidenta. Para informarle que aquí en el Congreso sí hay un debate
Ha habido un debate en la Junta de Portavoces y en esta comisión, y iniciaremos ese debate sobre la necesidad de mejorar los organismos de control del propio Congreso de la República. Gracias, Presidenta. Gracias. Sí, congresista Velázquez. Presidenta, mi saludo a todos los miembros de los poderes autónomos y de los organismos autónomos que están presentes en esta mañana. Esta reunión es muy delicada y muy importante para el país, Presidenta. Yo le quisiera pedir, por favor, usted dirige los debates y quisiera pedirle que por respeto a las personalidades que han venido el día de hoy al Congreso, usted pudiera establecer un orden. Si cada jefe de poder público que viene va a ser interrumpido en su intervención, y la verdad que esta es una mecánica que nunca ha pasado en los últimos años en el Congreso, y aquí se están expresando opiniones respetables, pero son opiniones personales que se están haciendo parecer como que son de la institución. Yo no quisiera entrar en un debate, Presidenta, porque no estamos en la edad de la rabia, sino de la razón, y cuando no se tiene la razón, siempre se adjetiva y siempre se insulta. Por eso no voy a entrar en ese debate. Pero lo que sí me gustaría, Presidenta, decirle, usted solo dirige los debates. Los comentarios dejémoslos para su momento. Y segundo, es que establezca un orden. Los señores que han venido invitados tienen que continuar dirigiendo sus instituciones. Entonces, le pediría, y esto no con el ánimo de ponerle una mordaza a los señores congresistas, hay que dejarlos que hagan su exposición. Yo estoy tomando nota de todo lo que ha dicho el doctor Lecaro, de todo lo que ha dicho la doctora Aranda, y luego abrimos un debate. Pero si vamos a estar, fíjese, ya viene la hora que estamos con un solo expositor, y aquí está el Contralor General, está el Defensor, está el representante del Ministerio Público, y vamos a esterilizar un debate que es muy, muy importante. Lo que ha dicho la doctora Aranda es importantísimo. Me gustaría participar, pero o lo hacemos cada vez que ellos hablan y los interrumpimos, o ordenamos el debate, Presidenta. Yo le pido, por favor, que aquí nadie tiene corona. Acá se debe respetar el orden y el reglamento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. De hecho, la metodología y el orden ya estaban establecidos. Tiene el uso de la palabra el doctor Javier Gonzalo Luna García, representante del Ministerio Público. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación. Buenos días, señoras y señores congresistas. Vengo en representación del Ministerio Público para exponer la posición institucional respecto al proyecto de ley. En principio, coincidimos con la propuesta hecha por los dignos representantes del Poder Judicial, el presidente electo como la doctora Ana María Aranda, jueza suprema, pero me quisiera en forma muy puntual, porque creo que ya se ha hablado sobre esto con mucha precisión y claridad por mis antecesores, hacer algunas precisiones. En primer lugar, no podemos dejar de lado, al momento de analizar el proyecto de ley, cuál es el perfil constitucional respecto al sistema de justicia. Nuestra Constitución tiene determinado esquema constitucional que no podemos olvidar. En el tema de justicia tiene lo que era antes el Consejo Nacional, ahora va a ser la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Me voy a centrar en ellos dos porque es lo que en este momento afecta a esa autoridad. Vale decir, esos organismos, ya sea la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial con sus jueces y el Ministerio Público con los fiscales, son los órganos que van a garantizar la autonomía e independencia que exige la Constitución a los jueces y fiscales. En consecuencia, crear un órgano con autonomía, como se está planteando, absoluta, con capacidad de dictar su propia autorregulación, porque está facultado para dictar sus reglamentos para el ejercicio de sus funciones, y adicionalmente, en el caso del Ministerio Público, que goce de todo el apoyo de carácter presupuestal, infraestructura, técnicos y peritos, evidentemente distorsiona a nuestro entender lo que la Constitución quería. La autoridad, como ya se ha mencionado claramente, rompe el nuevo cambio que se ha hecho en la Constitución. El anterior Consejo, que ya se cambió su organización, era un Consejo mixto,
habían abogados y los que no eran abogados. Resulta que ahora se dijo, eso no es conveniente, es bueno que solamente lo integren jueces. Bueno, aquí se retrocede, aquí se permite, como lo ha precisado la doctora Ana María Aranda, que haya un jefe de autoridad, y no solamente el jefe de la autoridad, sino los gerentes regionales que él va a designar, que puedan no ser abogados. Entonces podríamos atender en la práctica dignos ingenieros, economistas y psicólogos que evalúen la conducta de un magistrado. Como ustedes comprenderán, la Constitución ha establecido leyes orgánicas para ver cómo se controla la función de los jueces y fiscales, con su propio estatuto, y no es una cuestión del Perú, eso está en todos los países del mundo. Los magistrados tienen un estatuto propio, tienen sus autoridades que los controlan y que para controlarlos deben conocer su trabajo, deben tener experiencia en la función jurisdiccional o fiscal. La propuesta planteada no considera nada de eso. Pone autoridades que son elegidos sin tener requisito de abogados, pueden ser los gerentes regionales no abogados, y se le permite a esta autoridad que solicite, si lo considera y en el número que considere, el apoyo de fiscales o de jueces del Poder Judicial. Vale decir, el jefe de la autoridad es una autoridad que cambia el diseño. Él dirá si necesito jueces o no necesito jueces. Y pido 2 jueces, pido 3 jueces y los jueces que yo proponga. No que me mande el órgano previa evaluación y capacitación con la experiencia y la trayectoria que tiene. Vale decir, estás tú a mi disposición y dame lo que yo necesito para ejercer la función. Eso no soluciona el problema. El problema es, como bien se ha dicho, de tener reforzado un órgano de control, pero más dinámico, con participación ciudadana. Yo creo que esto es un aspecto importante. El esquema tanto de control del Ministerio Público como del Poder Judicial ha funcionado bajo un esquema tradicional, clásico. Obviamente hay defectos, han habido fallas, cierto es, nadie lo va a negar, pero eso no significa que nos vamos a ir a un cambio que atente contra lo que debe ser la independencia y la autonomía. Hay un estatuto del juez iberoamericano firmado por los presidentes de las Cortes Supremas y aplicable obviamente a los fiscales en la medida que la Constitución lo indica, que dice que una de las condiciones para que haya independencia en la judicatura es que los órganos de control formen parte del Poder Judicial. Entonces, aquí nosotros estamos yendo contra toda una tradición o regulación internacional sobre la materia. El otro aspecto que yo creo que es importante considerar es lo relacionado con la integración. La autoridad se le da facultades para poder tomar las decisiones que considere, vale decir, imponer las sanciones. ¿Cómo juega entonces el esquema con lo que dice la reforma constitucional cuando se trate de destitución de magistrados que no sean de última instancia, vale decir jueces de la última categoría, jueces supremos o fiscales supremos? Esta autoridad va a poder plantearlo. Obviamente la reforma constitucional dice que son las salas plenas porque respeta la autonomía, que lo propongan. Se dice acá en el proyecto que ellos pueden investigar a jueces supremos y proponer a la Junta Nacional actual, pueden investigar cuando justamente eso se está dando como atributo a la Junta Nacional de Justicia. Es decir, aquí este organismo se ha hecho obviamente con una visión pre-Junta Nacional de Justicia, pero con atribuciones que son inéditas en nuestra tradición de justicia. Nosotros proponemos 2, pilares para poder cambiar esta preocupación. El primero, las famosas audiencias públicas. Las audiencias públicas tienen 2 efectos: la participación ciudadana y implementar el gobierno abierto, que está tan de moda ahora en todas las organizaciones públicas. ¿Qué es lo que nosotros como Ministerio Público estamos proponiendo en el proyecto de ley orgánica que está ingresado acá a la Comisión de Constitución como la de Justicia? Que el jefe, el fiscal supremo jefe
de la oficina encargada de evaluar el desempeño fiscal vaya a los lugares a hacer las visitas correspondientes y convoque audiencias públicas. Y en esas audiencias públicas con participación se tendrá que quedar 4 días, 5 días, una semana, dependiendo de la cantidad y la carga o la cantidad de denuncias y carga procesal que haya en ese distrito fiscal, para escuchar universidades, autoridades, justiciables, colegios profesionales, levantar actas y en base a eso tomar in situ las decisiones correspondientes. Eso es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía no quiere, con el respeto de la propuesta, que venga alguien de afuera y ¿por qué se va a hacer la solución? Esa no va a ser ninguna solución. La solución va a ser cuando el justiciable y a los actores de la sociedad civil de justicia se les escuche con las pruebas y las evidencias que demuestren, y en un corto plazo, de ser factible ahí mismo, previa audiencia al juez o al fiscal cuestionado, se tome la decisión pertinente. Eso es una verdadera transparencia y una buena gestión en materia de control, en este caso de la función fiscal. Y por otro lado, la rotación. Uno de los problemas, como ya lo mencionó la doctora Ana María, es que en este momento los jefes de las fiscalías descentralizadas, en el caso del Ministerio Público, son magistrados del mismo distrito fiscal.